Bueno, ¿qué tal? Eh, espero que puedan ver, espero que se vea bien. Me presento, mi nombre es Julián Ruiz de Arechavaleta, yo soy diseñador industrial, soy docente en la Universidad de Palermo y en otras universidades. La materia o las materias básicamente que doy son aquellas materias relacionadas dentro de la carrera de diseño industrial a la morfología, ¿sí? Eh, Morfología en distintos niveles y también dibujo técnico. Durante mucho tiempo he dado otras materias de dibujo, dibujo 1, dibujo 2 en UP, este, pero aún así dentro de la morfología también todo lo que tiene que ver con la representación. El motivo del taller de hoy tiene que ver, bueno, es mi primera participación en OpenDC, así que espero que salga todo bien. Tiene que ver digamos, un interés, una pasión, como quieran llamarlo, por la representación y también por eh, cierta fascinación que siempre me generó a mí el tema del dibujo y es eh, la posibilidad o la capacidad de generar un dibujo y de que en esa hoja comiencen a aparecer figuras o objetos que uno pareciera increíble que apareciera. No, no nos estamos refiriendo a técnicas complicadas de dibujo, de hecho, me voy a dar vuelta continuamente, tengo 3 lápices, una goma, un sacapuntas y una serie de elementos instrumentales de dibujo muy básicos como plantilla de elipses, plantilla de círculos, reglas, escuadras, y la idea es, actualmente, dando la materia de dibujo 1, que es dibujo técnico, y el concepto o el preconcepto que se tiene de dibujo técnico, ¿no? Como algo aburrido, y en realidad el dibujo técnico no inhabilita ningún otro tipo de dibujo, no inhabilita ningún otro tipo de dibujo más sensible, o representación más sensible. Y por el contrario, son técnicas muy simples que permiten la representación rápida de objetos de manera muy efectiva, ¿sí? O sea que con pocas normas y con un poquito de prolijidad se pueden generar representaciones tridimensionales de objetos también simples y complejos, ¿sí? O sea, digamos, con un herramental podemos representar una gran cantidad de objetos, digamos, simples, entre comillas, no lo son del todo, y con otras técnicas que a veces no implican cierto herramental, sino ubicación en el espacio y definición de puntos en la hoja, podemos representar objetos mucho más complejos. Eh, mi sorpresa fue cuando yo era estudiante de la carrera, tener que representar un objeto, por ejemplo, un secador de pelo, y realmente pensar que era imposible hacerlo, y empezar a tomar ese secador de pelo como si fueran partes. Bueno, es un cilindro, comienzo a tirar puntos, genero una recta, voy midiendo partecitas, como si fuera algo eh, digamos, muy parcial, ¿no? Como que uno lo que está dibujando es algo que en lo más mínimo se parece a la realidad, y al terminar el dibujo descubre que el secador apareció ahí, ¿no? Y realmente no era experimentado en el dibujo, y realmente ese primer trabajo de la facultad que yo hice en su momento, de repente me sorprendí con un secador de pelo dibujado en la hoja en una perspectiva. Vamos a trabajar con perspectiva axonométrica y isométrica, que es una perspectiva bastante técnica, pero que permite representaciones muy fieles del objeto, ¿sí? Eh, Así que bueno, un poco esa era la idea, por eso, ¿no? De la bidimensión a la tridimensión, o sea, digamos, a partir de tener un buen dibujo en 2 dimensiones, que de eso es lo que nos vamos a basar. Eh, Primero, dibujar de esta manera implica un relevamiento del producto, o de lo que queremos dibujar, es decir, tener idea de sus medidas, eh, tener idea de, o mejor dicho, tener un relevamiento de las vistas de ese producto, ¿sí? Eh, y sobre todo confiar en esas medidas, confiar en que esas medidas trasladadas a otro sistema, que es el de la perspectiva isométrica, van a dar resultado también. Con los inconvenientes de la isométrica, de la perspectiva isométrica, que a veces es un poco, no digo engañosa, pero problemática, ¿no? Pero bueno. Bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar. La idea es proponer hacer algunos dibujos. Eh, por supuesto que no tengo ya toda una batería de dibujos, algunos medio empezados, porque la idea es empezar a completarlos y poder ver cómo se verían terminando. Bueno, yo quería empezar así pueden mostrar, para así, resaltar el escritorio. Yo voy a empezar a dibujar en el escritorio, así que
Bueno, estoy viendo sus usuarios, si pueden resaltar el escritorio, por favor. Cosas que pasan, las hojas se caen. Bueno, ¿se está viendo el escritorio entonces? Bien, sí, me dicen que sí. Yo lo que quería comenzar a hacer era algo muy simple, que es básicamente generar con una escuadra 3060 una representación muy simple de un cubo, ¿sí? Vamos a tener que utilizar algunas técnicas, como no tenemos regla T en este lugar, ni tenemos un tablero, vamos a utilizar algunas técnicas un poquito más rudimentarias, ¿no? Estoy utilizando una hoja A3 de un grosor de 150 gramos. Si bien no es lo aconsejado, me refiero a lo que voy a hacer ahora, es con una regla con bisel utilizarla como si fuera la horizontal, ¿no? O sea, la hoja de cierto espesor me permite apoyar una de las reglas y con la escuadra a 30 grados trazar las dos líneas a 30 grados que justamente van a formar las dos dimensiones principales de la perspectiva isométrica. No sé si se ve bien, ahí en realidad está muy suave, pero son las dos líneas a 30 grados, para donde estoy, ahí está, que me están mostrando las dos. Con ese ruido que te haya sonado el teléfono, que obviamente no voy a atender. Bueno, pido disculpas. Voy a tomar una medida, ¿sí? Yo voy a estar haciendo, mi intención sería generar, generar una figura, en este caso un cubo, ¿sí? Yo trataré de explicarles en todo momento qué es lo que estoy haciendo, sin embargo puede que haya momentos en los que, al estar concentrado en el dibujo, se produzcan algunos silencios, ¿de acuerdo? Pero bueno, nada que no puedan disculpar. Lo que estoy haciendo es, básicamente estoy generando un cubo en perspectiva isométrica, ¿sí? Fíjense que las medidas se toman solamente al principio, ¿sí? Es decir, si estoy generando un cubo de 6 centímetros de lado, básicamente tomo las medidas primero en este sentido. Ahora voy a remarcar de hecho vamos a hacerlo ahora, vamos a utilizar otro lápiz, así que tal vez se vea un poco mejor. No es lo ideal, estaba trabajando con un lápiz, ahí se ve un poquito mejor, estaba trabajando con un lápiz 2H para evitar generar mina, o suciedad, mejor dicho, pero bueno, me parece que va a ser mucho más efectivo trabajar directamente con un lápiz 2B, que va a generar un trazo más grueso y que se va a poder ver mejor. Esa es la otra cuestión, ¿no? Cuando utilizamos lápices, la idea de utilizar valores de línea, esperen que esta línea salió un poquito doblada, ahora sí, generar valores de línea, utilizar distintas durezas del lápiz para generar valores de línea. Esperen un poquito. Justamente esta es la que... Bueno, vamos a usar otra hoja que se arruinó esta. Acá estaba buscando algo. Nunca pongan las cosas fuera de los lugares habituales, como puede ser la goma. Bueno, quedó una especie de mancha en la hoja. Continuemos con esto, espero que no interfiera con el dibujo. Bueno. Yo voy a continuar con la realización del cubo en perspectiva isométrica. Una vez que lo termine, es lo que también siempre digo que hay que hacer. En principio, limpiar los elementos de trabajo. Cuando utilicen una goma, utilícenla antes. No la utilicen el primer día después de mucho tiempo, porque las gomas hacen lo que hizo esta, que es borronear la hoja, no limpiar la hoja, pero bueno, eso es algo que siempre digo que tienen que hacer.
Y finalmente, completamos el cubo en perspectiva isométrica. Lo que tenemos aquí básicamente es un cubo en perspectiva isométrica, en perspectiva axonométrica isométrica, ¿sí? No sé si se ve. La idea sería, podemos determinar cara frontal, una cara lateral y una cara superior. Obviamente esto va a depender también de que podamos enfatizar con un trazo más grueso aún las caras visibles. Perfecto. Bien, en este caso, lo que generé fue un cubo en perspectiva axonométrica y isométrica, en el cual tengo las caras visibles y las caras no visibles. Ahora bien, a mí me interesaba, por ejemplo, poder generar sobre este cubo alguna otra figura. Podemos imaginar que este cubo puede estar atravesado. Sí, voy a utilizar un lápiz 2H para esto, en definitiva luego lo remarcaré como hice al principio. Van a ver que en varios momentos voy a tener que sacar punta a los lápices. Tal vez el que estoy usando ahora, que no se ve mucho, no sea tan necesario, pero van a ver que con el lápiz 2B, digamos, una de las condiciones o uno de los secretos para el trabajo es utilizar siempre lápices que tengan buena punta. Fíjense, yo acá voy a generar, digamos, básicamente en las caras de este lateral, en la cara frontal de este cubo, si quieren, lo que generé fueron las dos líneas medianas, y esto tiene 6 centímetros, dividí por 3, y las dos líneas diagonales, en perspectiva axonométrica y isométrica. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, generar una circunferencia, que no va a ser tal, la circunferencia sería en vista. Yo lo que estoy utilizando en este momento es una plantilla de elipses, ¿de acuerdo? Para justamente generar una circunferencia, o lo que sería la circunferencia en perspectiva, sobre esta cara. Por ejemplo, si la vista no me falla, estamos hablando de una elipse que tenga 4 centímetros de diámetro. Van a fijarse, van a notar que las plantillas de elipses tienen una serie de marcas, de círculos, sobre donde serían los ejes mayores de la elipse, y unas pequeñas líneas que estarían indicando las diagonales del rombo que la inscribe, o las diagonales del cuadrado que la inscribe. Por eso, al generar este tramado de medianas y diagonales sobre la perspectiva isométrica, lo que estoy haciendo es que coincidan las medianas con las líneas, ¿sí? Lo voy a mirar de esta manera, que coincidan las medianas con las líneas y los puntitos con las diagonales. De esa manera podemos hablar de que tenemos una elipse centrada en la cara del cubo, o en la cara del cuadrado. ¿Sí? O sea, acá podríamos hablar de un cubo que tiene una circunferencia sobre una de sus caras, que bien podría ser un agujero pasante, podría ser un agujero ciego, lo que sea. Ahora bien, me parecía interesante esto, ¿no? Como primera aproximación para generar un cubo en perspectiva axonométrica y isométrica con una circunferencia o con una elipse en uno de sus laterales. Ahora bien, si esto fuera un agujero pasante, yo no vería el final, estaría en esta otra cara, ¿no? La elipse, y lo que vería internamente, si esto fuera un material macizo, lo que vería sería simplemente el mismo material. Esto podríamos llegar a sombrearlo de alguna manera si quisiéramos, no es el espíritu del dibujo técnico, pero podríamos sombrearlo para generar, por ejemplo, la idea de cierta curvatura. Ahora, a mí se me ocurrió que podíamos generar otro dibujo más. Ahora acá sí vamos a tener que utilizar no el borde de la hoja. Vamos a basarnos con una línea horizontal previamente dibujada. La idea sería generar otro, no un cubo exactamente, sino un prisma rectangular.
Vamos a hacer lo siguiente, en realidad es mucho más cómodo justamente utilizar la hoja del otro lado. Echemos el espesor de la hoja justamente para apoyar nuestra regla. Ahora sí. Vamos a generar de nuevo otra estructura en la axonométrica isométrica, pero esta vez no vamos a hacer un cubo, vamos a hacer un prisma rectangular. ¿Sí? Voy a tomar unas medidas primero. Vamos a hacer una profundidad, vamos a marcarle 12 centímetros de profundidad, vamos a marcar de este lado 3,6, 36 milímetros de profundidad. Lo que vamos a hacer es generar nuevamente lo que hicimos con el cubo, pero un prisma. O sea, lo que estoy generando es, que ahora lo voy a remarcar en lápiz, el lápiz más grueso, es la base de este prisma, ¿sí? O la base de este prisma rectangular. Lo voy a arreglar un poquito más fuerte para que se pueda ver en la imagen. El único problema de trabajar con este tipo de lápices, y sobre todo hay que tener mucho cuidado al traspasar, al mover las escuadras, que justamente lo que arrastran es el grafito, y después hacemos un lindo barrido sobre la hoja, que nunca es lo ideal. ¿Sí? Minuto, ¿eh? Voy a comprobar que estén paralelos, porque hay una línea que evidentemente se ha corrido un poco. Ahí está bien. Ahí es correcto. Ahí es correcto. Perfecto. Bien, vamos a generar la altura de esa figura. Le vamos a dar de altura pocos centímetros o pocos milímetros, unos 12 milímetros aproximadamente, y a partir de ahí vamos a generar nuevamente, fíjense, lo que hice fue básicamente imaginar, en vez de un cubo, sino un rectángulo visto en perspectiva axonométrica, va a tener forma romboidal, va a ser un romboide. Siempre vamos a tener 30 grados de este lado y siempre 30 grados de este lado también. ¿Sí? Marqué cierta altura, hagamos de cuenta que este es el piso, yo marqué una altura, y luego lo que hacemos es volver a generar, a partir de esa altura, volvemos a generar, que sería la cara superior de esta figura. Luego tendríamos que, eso sí, siempre lo ideal es trabajar o con un tablero, o en todo caso, muchas veces, fijando la hoja a la mesa, o con una regla T, lo cual ya es algo que no está muy en uso ahora. Obviamente que yo me estoy valiendo de una hoja de cierto espesor que me permite, que me da la licencia de apoyar el borde de la regla biselada sobre esa hoja. Pero sobre una hoja de papel común de 90 gramos no lo podríamos hacer. Bueno, fíjense, yo lo que generé acá fue, lo que quedó definido, fue un prisma, no sé si se ve, un prisma rectangular, ¿sí? Que tenemos más o menos 12 centímetros de largo, 35 milímetros, 3,5 centímetros de ancho, y una altura de 12 milímetros. A mí lo que me interesaba era, este prisma rectangular podríamos darle algún redondeo en el borde. Yo acá estoy generando una división en dos.
Vamos a definir esto. Y vamos a definir también si el ancho de este prisma rectangular es de aproximadamente 36 milímetros. En realidad aproximadamente no, es 36. Digo aproximadamente porque el dibujo puede no ser preciso, pero estaba pensado para que fuera 36 milímetros. Estaríamos hablando de que si este ancho es de 3,6 centímetros o 36 milímetros, estaríamos hablando de que si hiciéramos, por ejemplo, que este borde fuera una circunferencia, debería tener un diámetro de 36 milímetros, que es lo mismo que elegir justamente en la plantilla de elipses una elipse de 36 milímetros. ¿Sí? Y como siempre, acá tenemos estas dos diagonales, ¿sí?, que están marcadas en la hoja, esta y esta. La idea es justamente encontrar la elipse de 36 milímetros y hacerla coincidir, esta más pequeña, hacer coincidir justamente esas diagonales marcadas en la plantilla, o mejor dicho, esas líneas marcadas en la plantilla, con las diagonales. Puede ocurrir que, como las elipses no van de uno en uno, sino que muchas veces las plantillas tienen elipses de distintos diámetros, que justo no esté la elipse que uno necesita, lo cual muchas veces eso obliga a hacer un juego con el lápiz, de separar un poquito el lápiz del borde de la plantilla, digamos, licencias que uno se toma, cuando en realidad lo ideal sería que utilizáramos la elipse adecuada, quiero decir, no la elipse que corresponde al dibujo que queremos hacer. Yo lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo en este caso ahora, ya hice la elipse superior, o mejor dicho, como en este prisma rectangular redondeé el borde, ahora vamos a remarcarlo luego para que se vea bien, y estoy marcando las diagonales en lo que sería la cara inferior. Justamente para poder hacer este mismo trabajo de la elipse en la cara inferior. Esta fue la elipse. Hago coincidir nuevamente las líneas que muestra la plantilla de elipses con las diagonales, no, la elipse es esta, con las diagonales. También el problema es que coincidan perfectamente, ahí está. Y lo que voy a generar es la elipse o el redondeo en la cara inferior. Fíjense, lo que estamos empezando a ver es un prisma rectangular que lo que está teniendo es como si fuera un borde redondeado en la cara, en el extremo izquierdo en este caso. Si unimos tangencialmente las dos elipses que quedaron conformadas, podríamos hablar de que estamos generando la arista o el borde de ese producto, en este caso acá. ¿Sí? Ahora bien, volvemos a lo mismo, tenemos un prisma rectangular, voy a remarcar un poquito más el borde o el contorno de esta figura para que resalte por sobre el de las líneas traseras. ¿Sí? Tengan en cuenta que en este caso, si lo que hacemos es generar este borde, esta elipse es muy grande, vamos a utilizar esta, que es la que utilizamos hasta ahora. No, utilizamos esta. No, esta que está acá, ahí. La de 36 milímetros. Vamos a remarcar un poquito más esta. Y en realidad la de abajo, no la vamos a remarcar toda, porque hay un sector de esa elipse que no es visible. Se remarcaría solamente hasta acá. Fíjense que lo que estamos remarcando es este contorno de este prisma rectangular que ahora le hemos redondeado uno de los bordes. Yo quería ir un poquito más lejos. Así como yo en esta figura del cubo hice un agujero, que bien podría ser, perdón, dibujé una elipse que bien podría ser un agujero cilíndrico que atravesara este cubo, por ejemplo, de madera. La diferencia es que yo no estoy viendo el otro lado, porque si la elipse queda por acá, no estoy viendo la salida. Yo lo que quería proponer era hacer un agujero también en este borde. Ya tenemos las diagonales marcadas, por lo tanto, elegiríamos una elipse cualquiera, hacemos coincidir
las líneas, esperen que voy a usarla en el sentido que corresponde. Así podemos ver. Hay algunas que no se le marca bien la línea, y eso es un problema. Ahí está. Ahí tenemos una. Ahí tenemos la otra. Hay algunas que justamente el problema que tienen es o que no tienen las marcas, o que las tienen y no se ven. Acá son un poquito más visibles. Ahí. Ahí queda más o menos centrada esta elipse. ¿Sí? Fíjense, lo que generé fue lo que podría ser el agujero, un agujero practicado en este prisma rectangular. Podría generar otro agujero, o debería generar otro agujero en la cara de abajo. Obviamente que en la cara inferior también debería haber un agujero. Fíjense que lo que estoy haciendo en este caso es generar un agujero superior, que es bien visible, y el mismo agujero en la cara inferior, pero que no es del todo visible. Que solamente podemos ver un pequeño sector, que es el que nos demuestra, por ejemplo, que es la salida de ese agujero del otro lado. ¿Sí? Entonces, recapitulando, lo que hicimos fue, o lo que dibujé en esta hoja fue básicamente un prisma triangular, ¿no? Con un borde redondeado en uno de los extremos, con un agujero cilíndrico, y que justamente por el espesor se ve, este pequeño tramo sería el tramo que se ve del agujero de la otra cara. ¿Por qué les dibujaba esto? Porque básicamente empezamos a dibujar nuestro primer objeto. Básicamente lo que estamos viendo es un pendrive, ¿sí? O sea, con estos pequeños, de esta manera, con este herramental y con estas pequeñas, digamos, estas pocas normas, comenzamos a dibujar los primeros objetos. O sea, también objetos simples, pero objetos al fin. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco lo que les quería mostrar. Ahora bien, a partir de acá podríamos hablar de otros objetos, o podríamos seguir encontrando objetos que presentaran esta regularidad en cuanto a su forma, y que no por ser simples implicaran que fueran fáciles de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, yo quería pensar en otro objeto. Voy a cambiar de hoja. También, este es un dibujo, como dice, es un dibujo que hice anteriormente, en el cual también se podría usar un grafismo, si quisiéramos, para, por ejemplo, indicar un sector curvo. Pero bueno, básicamente no lo hice en este caso, pero sí empieza a notarse la representación en 3 dimensiones, o por lo menos de la representación bidimensional, una representación tridimensional, siempre en 2 dimensiones. No nos olvidemos que lo que estamos dibujando en un plano. ¿Sí? Bien, ahora, hay otros objetos. Yo ya voy a mostrar algunas láminas que ya están prehechas, ¿no? A partir de las cuales comenzar a trabajar. Fíjense, lo que tenemos acá son 3 vistas de otro objeto. ¿Sí? Para que... Es un tarjetero. Tarjetero no, pero es para poner las tarjetas USB, es un conector USB para poner distintas tarjetas y memorias. ¿Sí? Fíjense, no deja de ser un objeto prismático, no deja de ser un objeto que tiene arcos de circunferencia y bordes redondeados. No estamos hablando de curvas complicadas. Sí estamos hablando de sus vistas, que son muy simples, pero tranquilamente, con justamente una plantilla de círculos y una plantilla de elipses, podemos dibujar o generar rápidamente este cuerpo en 3 dimensiones o en una perspectiva isométrica que dé idea de 3 dimensiones. ¿Sí? Justamente yo ya había empezado con el trabajo. Acá ya tenemos el prisma rectangular. Para ahorrar tiempo, ya tenemos el prisma rectangular. El concepto es el mismo: línea horizontal, 30 grados de este lado, 30 grados de este lado. ¿Sí? Tenemos la caja que inscribe el prisma triangular. ¿Sí? Lo que nos faltaría hacer acá es, obviamente, siempre lo ideal es con un calibre. Pero bueno, también como ubicar un calibre en esta figura es complicado, tendríamos que ver los radios.
que tendríamos en esta figura, o que tienen estos bordes para poder ubicarlo. El radio más o menos es de 1 centímetro. Más o menos tenemos 1 centímetro. Tengan en cuenta que el dibujo lo estoy haciendo en escala 2 en 1, o sea, lo estoy llevando al doble. Por lo tanto, toda medida que tome acá la tengo que transportar al doble aquí. Ahora bien, yo tengo que generar un redondeo sobre esta cara, y sobre esta cara que está acá atrás, sobre esta cara y sobre esta cara. O sea, no voy a generar una elipse, en todo caso generaré un cuarto de elipse. Pero sí es importante que si esto tiene 1 centímetro de radio, perdón, 1 centímetro de radio, acá el radio va a tener que ser de 2 centímetros. Entonces yo voy a marcar 2 centímetros aquí, 2 centímetros aquí, voy a trazar una línea, y a partir de ahí podemos seguir utilizando el recurso del bisel de la regla, para generar estos ejes verticales. ¿De qué me sirven? Estos ejes verticales lo que me sirven justamente es, no dejan de ser ni más ni menos que las medianas donde voy a poder dibujar la elipse. Esto tiene más de 2 centímetros, pero como mi redondeo va a tener 2 centímetros, hay que marcar 2 centímetros aquí, hay que marcar también 2 centímetros aquí, y generar nuevamente lo que sería la otra mediana. Bueno, lo que estoy teniendo ni más ni menos son las dos medianas del cuadrado donde estaría la elipse, y con estas dos medianas yo puedo guiarme en la plantilla de elipses para generar este redondeo. Por ejemplo, debería encontrar, si la vista no me falla, que por supuesto me falla, la elipse de 40 milímetros. Porque no nos olvidemos que si esto tiene radio de 1 centímetro, en realidad el dibujo es radio 2, y el radio 2 es diámetro 40. ¿Sí? Por lo tanto, la marca Plantec suele tener hasta 45 milímetros. Creo que 40 es esta. Creo que 40 es esta. Sí, lo que tenemos, ahí está. Ahí tenemos, me vinieron en mi auxilio las marquitas circulares. Ahí está. Bien, ahí tenemos nuestra elipse de 40. Fíjense. Redondeo en un caso. Redondeo en el otro. Fíjense que no estoy aplicando la elipse completa, estoy aplicando un cuarto de elipse, que sería un cuarto de circunferencia. También es importante el bisel de la plantilla de elipses, que siempre va a coincidir con uno de los lados del axonométrico, ¿sí? Ya sea este o ya sea la línea vertical. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo necesitaría también generar ese mismo redondeo del otro lado. Voy a marcar 2 centímetros aquí, voy a marcar 2 centímetros aquí, y voy a hacer una línea para poder justamente a partir del bisel generar las líneas medianas que me permitan ubicar la elipse nuevamente. Dos centímetros aquí, que en realidad coincide con la vertical, por supuesto. Y generamos ahora las medianas horizontales que coinciden o deberían coincidir con las que tracé previamente. Bueno, ¿qué tenemos aquí de nuevo? Lo que tenemos es justamente las medianas horizontales, a partir de la cual trazar la elipse, que sería el mismo diámetro que utilizan las otras. Solamente que lo que vamos a utilizar ahora es otro sector de la elipse. No vamos a utilizar el mismo sector, sino otro de los sectores de la elipse. Lo ubicamos con cuidado.
y lo ubicamos con cuidado. Hacemos coincidir las marcas. Fíjense, lo que genera fue en el prisma rectangular redondear los bordes. Igualmente el redondeo no es total, hay un sector recto. En este caso no es necesario, en el otro caso, o en el otro extremo, las tangentes, le di un cabezazo, pido disculpas. Las tangentes, vamos a ser más precisos. Utilicemos la regla, la inclinación a 30 grados. Supuestamente deberían coincidir, obviamente que hay desfasajes, ¿sí? Pero debería coincidir ambas tangentes, cosa que a veces la introducción del trazo no lo permite. Pero bueno, básicamente estamos hablando de una línea o una recta que une tangentemente ambas elipses. Fíjense que ahora este sector del prisma no es que desaparece, sino simplemente que es un sector del prisma rectangular que no contiene el objeto, que no es parte del objeto. Ahora bien, tenemos el core principal. Tenemos aquí, más allá del cable, tenemos aquí otro socavado u otra sustracción, cuya elipse va, o sea, no deja de ser una sustracción circular, por lo tanto, podemos entenderla, o en perspectiva se ve como una elipse. La medimos, ya la habíamos medido antes, la podemos medir, de hecho, más que medir la del objeto, la vamos a medir de la vista, porque ya está realizada en la vista. ¿Sí? 38 milímetros. O sea, básicamente tenía 19 milímetros de diámetro en la realidad. Por lo tanto, y se encuentra a una distancia, que acá está marcada en el eje, a una distancia del borde de la figura. A 35 milímetros del borde de la figura. Entonces, en principio, marco desde aquí, desde este borde de la figura, o de este borde del prisma triangular, 35 milímetros, sabemos que ese es el eje o ese es el centro, 35 milímetros de aquí también. Y luego, hacemos una línea vertical. Sabemos que tenemos aquí, si continuamos con esta, línea, volvemos a tener, tanto en esta lista de la figura como en esta línea que trazamos, nuestras dos medianas que nos van a permitir, encontrando el diámetro de la elipse adecuada, encontrar la ranura circular en cuestión. Vamos a poner la de 40 milímetros, debería ser 38, pero 38 no tenemos, vamos a usar la de 40. Hacemos coincidir a dos medianas con las cuatro marcas, tanto arriba como abajo. Abajo lo que deberíamos hacer es esta línea vertical donde toca el contorno inferior o la arista inferior de la figura, trazamos nuevamente una mediana y volvemos otra vez a la elipse de 40, que es esta. Fíjense que en este caso, la elipse de 40, este bisel coincide con uno de los laterales de la figura. Hacemos coincidir las cuatro marcas. Y las verticales también. Esperen que hay unas líneas que no están todavía perfectamente alineadas. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Y tenemos nuevamente una elipse. Ahora bien, ¿qué pasa? Obviamente que las tangentes de ambas elipses, lo que tendríamos acá sería una circunferencia. Ahora, hagamos de cuenta que este cilindro es sustraído. Podríamos hablar de una intersección del cilindro con la figura. También va a ocurrir acá.
Deberíamos también remarcar más fuerte la elipse en cuestión. Línea vertical, línea vertical. Y finalmente un sector de elipse, ¿sí?, que nos estaría marcando ese socavado, ¿sí? Fíjense que lo que estamos teniendo es este cuerpo principal, ¿sí?, con un socavado, ¿de acuerdo? Obviamente que al estar marcados de manera gruesa estos bordes del rectángulo, se confunde. Podríamos incluso marcarlo con otro color. Ahora, fíjense algo. Tenemos otro detalle, tenemos un agujero, además. Hay un agujero en la figura, que es donde guarda el cable, en el objeto, perdón. Que es donde se guarda el cable, ¿sí? Ese agujero también tiene la sustracción circular, ¿sí?, y tenemos bueno, no se ve mucho porque es todo negro, pero podemos hablar de que tenemos el agujero ahí. Fíjense que el agujero circular también se manifiesta en ese agujero que va hacia adentro. Ese agujero básicamente no hace falta que lo midamos del todo porque la medida puede ser muy variable, pero podemos hablar de 1 centímetro de ancho. Si esto tiene 28 milímetros, sí, 28 milímetros, así es, podemos hablar de 1 centímetro para cada lado. Si hablamos de 1 centímetro para cada lado, podemos generar los límites de ese agujero horizontalmente. Bueno, ¿qué largo tiene? Podemos decir que hacia acá tiene 5 centímetros. Del otro lado de la figura podemos hablar de... Y no queda mucho margen porque ya el redondeo, le hablamos de 2 milímetros. Por lo tanto, fíjense que estamos estableciendo los límites de ese agujero. ¿Qué nos quedaría? Fíjense, tenemos en estos dos puntos, ahora el eje este se mantiene, sin embargo, tenemos estas nuevas dos medianas o líneas a 30 grados, que serían las nuevas bases donde tendrían que ir dibujadas las elipses. Desde ahí podemos generar nuestras nuevas medianas y volver a generar o volver a dibujar las elipses. Ahora, estas elipses no van a tener, no se van a ver completas. Van a ser sectores de elipses. Fíjense que si vemos un poquito más para este lado, en esta nueva elipse, deberíamos dibujar un pequeño triángulo. Vamos a remarcarlo. Así nos queda claro. ¿Qué sector estamos haciendo? Fíjense que de alguna manera lo que generé, esta elipse, me faltó dibujar un pedacito, ¿sí? Fíjense que lo que quedó graficado aquí es, como esa ranura o ese agujero, me quedaría, obviamente, hacer algo más. Hay una dimensión, una arista que se manifiesta en este sentido. Y por supuesto, haría falta también borrar algunos elementos, o se los podría marcar con otro grosor de línea. Fíjense, a partir de elipses y a partir
plantillas de elipses y de redondear algunos bordes de un prisma rectangular, lo que estamos generando es la forma básica de un objeto, que en este caso es un adaptador de tarjetas USB. ¿Mm? Estos redondeos los tenemos aquí, ¿sí? Este agujero que se manifiesta en el agujero vertical, que permite justamente meter el dedo para sacar el conector USB. Después hay un montón más de detalles que acá no están graficados. Como digo siempre, ¿no? Como tenemos un tirano. Este podría ser el dibujo terminado, en el cual se manifiestan los ejes, pero fíjense que los elementos principales están realizados, ¿no? Estamos hablando de los redondeos, en este caso está hecho en color, quiero decir, se manifiestan en color el contorno de la figura, con líneas más finas lo que serían las aristas no visibles. Y este agujero rectangular que se manifiesta justamente en este socavado circular, que es donde permite meter el dedo. Obviamente acá faltaría el conector, faltarían una serie de cosas, podrían faltar los LEDs, que son pequeñas circunferencias, pequeños elipses. Incluso en este dibujo hay incluso una repetición de este contorno y de esta elipse, en este caso elipse, para indicar el cambio de material. ¿Sí? Pero no dejan de ser cosas que pueden realizarse con una plantilla de elipses y viendo con buen ojo en las vistas. ¿De acuerdo? Bien, les quería mostrar esto también para que veamos un segundo objeto, cómo, de qué manera con elementos básicos podemos realizar un segundo objeto, ¿sí? Y pasar de las vistas a una perspectiva axonométrica y isométrica. Ocurre muchas veces que en la clase, justamente en la clase de dibujo, a veces yo pido que traigan objetos, que elijan objetos en la materia de dibujo 1, justamente trata sobre dibujo técnico y representación de objetos en perspectiva. A veces pido que traigan objetos simples de dibujar, y generalmente ocurre en muchos casos en los que los objetos son complejos o son en apariencia simples, pero con curvas que no están definidas a partir de circunferencias. Hay una enorme cantidad de objetos que, a pesar de su aparente simplicidad, llevan su tiempo e implican también la utilización de un montón de habilidades, o por lo menos de aplicación de un montón de conocimientos que no son reducidos. ¿De acuerdo? Pero bueno, este era otro de los objetos que quería que viéramos. Voy a hacer algo que aprovecho para decirlo. Primero, sacar punta al lápiz, y sobre todo, cuando sacamos punta al lápiz, que tengamos siempre un lugar donde poner, bueno, y tratar de no sacar muy fuerte, porque si no ocurre lo que ocurre recién, se rompe la mina. Y sobre todo, cuando sacamos punta al lápiz, no dejemos la viruta en la mesa, ¿sí? O sea, generemos un lugar donde poder guardar la viruta y que no manche el agua. ¿Está bien? Bueno. Hay otros objetos. Yo quería mostrarles otros objetos que tienen otras particularidades. En apariencia, acá tenemos una vista de un objeto que no deja de ser un bolígrafo, sin atar. Me parecía interesante este objeto porque en apariencia es simple, pero está generado por una sucesión de circunferencias, o en este caso de elipses. O sea, estamos hablando de un objeto que no por ello es simple, pero que está formado por un eje principal y una serie de elipses, y una serie de circunferencias, ¿no? Que tienen como centro ese eje a distintas alturas y de distintos diámetros. En realidad el objeto parece simple en apariencia, pero implica justamente la generación de secciones cónicas, porque este diámetro es un poco mayor que secciones cilíndricas, secciones cónicas más marcadas, y finalmente la punta, que no deja de ser un prisma rectangular, que no deja de ser el fibrón. ¿Está bien? Me parece interesante este objeto porque en apariencia es muy simple, pero implica la construcción, la constitución o generación sistemática de elipses. ¿Sí? Bien. Como dije antes, voy a sacar el objeto justamente. Yo ya tengo preparado, ¿no? Una plantilla en la cual, ¿qué hice? Lo que establecí son, a ver, imaginamos que este objeto tiene una serie de planos constitutivos. Por ejemplo, la base. Este es el plano base. Fíjense, el tapón de abajo, no sé si se ve, el tapón de abajo está en otro plano. Por ejemplo, a 1 centímetro del plano principal o del plano base. Tenemos
esta parte en la cual el bolígrafo cambia bruscamente de sección, este plano. Aquí, bueno, hay un redondeo, yo lo simplifiqué haciendo directamente una arista, que es este plano. Finalmente vuelve a cambiar, vuelve a hacerse cilíndrico. ¿Mm? Es la parte que falta, qué interesante, la vamos a hacer acá. ¿Está bien? Y finalmente el fibrón. Bien, esta parte sería la parte cónica que está acá, y la parte cilíndrica es la que no está dibujada en esta vez. Bien, a ver, estos podrían ser planos. Podríamos tener el plano número 1, el plano número 2, el plano número 3, el plano número 4 y el plano número 5. Los tenemos indicados acá. Este es el plano número 1, este es el plano número 2, el plano número 3, el plano número 4 y el plano número 5. Bueno, el plano número 6 habría que hacerlo más arriba, ¿sí? Fíjense que estos planos están sobre un eje principal, que acá no está indicado, sobre el eje que constituye a la figura, al objeto. ¿Correcto? Y ese eje atraviesa los centros de estos cuadrados, en realidad son los cuadrados, los rombos en realidad en perspectiva, los rombos que inscriben o que inscribirán a las circunferencias, o mejor dicho, elipses en perspectiva, que van a conformar en definitiva el objeto. Si tomamos la medida, que ya está tomada previamente, pero la vamos a volver a medir, tenemos un diámetro, vamos a tomar las medidas en 2 en 1, en realidad el objeto va a tener la mitad de la dimensión. Pero bueno, si tenemos acá 35 milímetros de diámetro, o 36, seguramente es 36, el objeto en realidad tiene 18 milímetros de diámetro, pero bueno, vamos a manejarlo con las medidas del dibujo, que me parece que es un poco más claro. Lo que deberíamos hacer es, fíjense que en este dibujo ya están generadas el primer plano, el centro del primer plano, y ya tendríamos dibujadas las dos medianas, las voy a remarcar un poquito más fuerte, las dos medianas que me van a permitir buscar una elipse que pueda encajar perfectamente ahí. Obviamente haciendo coincidir siempre las 4 marcas de las medianas, que no se ven mucho, pero que están ahí. No, vamos a usar la otra elipse. Bueno, acá tenemos un problema, tenemos un salto muy grande entre una elipse y la otra. Vamos a utilizar esta, ¿sí? Vamos a utilizar esta y en todo caso, con el juego de muñeca, vamos a tratar de que la elipse quede dentro del contorno, ¿sí? Fíjense. Esta elipse no deja de ser la circunferencia base del bolígrafo. Bueno, no hay cambio de diámetro entre este primer plano y este primer plano. El diámetro es el mismo. Estamos hablando de una sección cilíndrica. Por lo tanto, ya está marcado el plano. Vamos a remarcar la mediana para poder guiarnos mejor a la hora de ubicar la perspectiva. No, es esto. Utilicé la misma plantilla de elipses para dibujar la recta. Entonces vamos a volver a ubicar aquí. La nueva plantilla de elipses. Perdón, la nueva elipse que va a ir sobre este plano. ¿Correcto? Ya tenemos este sector cilíndrico. ¿Mm? Tenemos una elipse y nuestra segunda elipse. ¿Está bien? Esperen un minuto, vamos a hacer lo siguiente. La punta volvió a romperse, así que vamos a dibujar, vamos a generar más punta nuevamente en este lápiz. Eviten que los lápices se caigan al piso, dependiendo de la calidad del lápiz. Y nunca saquen punta hasta el final, porque si no, justamente, hacemos que la mina se astille totalmente. Bueno, vamos a remarcar un poquito más
para el otro lado. Vamos a remarcar los sectores de elipse que son visibles. Visible aquí. Visible aquí. Tramo recto. Tramo recto. Tenemos sectores que no lo son. Ahí se nota un poquito más. Tenemos sectores que no son visibles. Ahora bien, si seguimos hacia adelante, o hacia arriba, mejor dicho, en la figura, en el objeto, vamos a ver que este diámetro ya no es de 18 milímetros o de 36 milímetros en escala 12:1. Estamos hablando de un diámetro más reducido. Estamos hablando de un diámetro que tiene 30 milímetros, 15 en la realidad. Y fíjense que en este sector del dibujo, voy a sacar el marcador por las dudas, estamos hablando de un rectángulo, el que inscribe a toda la figura, que es de 18 milímetros o de 36 en el dibujo, un rectángulo interno, que es el de 15 justamente, y hay otro rectángulo más que ahora vamos a ver para qué. En realidad, el rectángulo que me interesa es este segundo rectángulo, que es el que equivaldría al de 15 milímetros. O sea, al que tendría el nuevo diámetro, o el diámetro de la parte de arriba del bolígrafo. Voy a marcar las medianas de nuevo, para verlas un poquito mejor, y sobre esto vamos a buscar una elipse adecuada. Esta no, un poquito más grande. Y la más grande, me parece que me paso. Bueno, acá tenemos otro caso en el que estoy muy justo con la elipse. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos entra, fíjense. Ahora, ¿qué pasa? Esta elipse tiene menos diámetro, o la circunferencia que representa esta elipse tiene un diámetro menor a este. ¿Sí? De la misma manera, hay un sector que es visible y un sector que no lo es. Ahora bien, el marcador comienza con este diámetro y termina con este diámetro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si unimos tangencialmente ambas elipses, lo que vamos a tener representada es una figura cónica. Porque justamente comenzamos con un diámetro y terminamos con otro. Esta imagen que estamos viendo acá es la representación de una figura cónica, porque en realidad esto es un cono. Es un cono con muy poca inclinación, pero lo es. Tenemos un diámetro de 18 milímetros aquí y un diámetro de 15 milímetros arriba. Si esto siguiera, tendríamos un cono muy largo con una punta en algún lugar, posiblemente a varios metros de distancia. ¿De acuerdo? Pero esta sería la representación. Fíjense que está representada ya el cuerpo principal del bolígrafo. Ahora bien, ¿qué pasa? Si bien acá hay una entrante, vamos de cuenta que no está, tenemos este cuerpo, el pico del bolígrafo, si queremos, o del marcador, que tiene un diámetro menor todavía, 15. En la vista principal, y que está sobre el mismo plano, que está en este mismo plano, en el plano 3. Por eso hay un rectángulo más pequeño, porque en realidad la circunferencia de este elemento, o el diámetro de este elemento y el diámetro de este elemento, están sobre el mismo plano. Por lo tanto, si tomamos la medida de acá, que en la vista me da 24 milímetros, o sea, 12 milímetros en la realidad, vamos a ver que este rectángulo azul no deja de ser ni más ni menos que el rectángulo que va a inscribir a la elipse, que debería ser de 24 milímetros, que sería este. Elijamos una más grande, acá. Bueno, acá otra vez, como les decía, no, perdón, me estaba equivocando, me estoy diciendo en el plano equivocado. Acá, más pequeña, buscamos la elipse que encaje perfectamente, hacemos coincidir las marcas medianas y horizontales, y tenemos una elipse. Ahí me quedó muy pequeño, deberíamos usar una elipse un poco más grande. Bueno, desgraciadamente lo que podemos hacer es usar el bisel a nuestro favor, es decir, como las elipses tienen un bisel, podríamos utilizar ese bisel a nuestro favor y dibujar de manera tal, ahí,
agrandamos un poquito la elipse. ¿Sí? Fíjense que esta elipse no deja de ser el diámetro que está en el mismo plano y que tiene que repetirse unos centímetros más arriba o unos milímetros más arriba, hasta acá. ¿Mm? Se repite en el plano 4. ¿De acuerdo? El plano 4 ya está indicado en este nuevo rectángulo, ya está indicado incluso el, el, el rombo que lo inscribe. Voy a marcar un poquito más fuerte las dos medianas. Y vamos a volver a generar la elipse, pero un poco más arriba. Hacemos coincidir nuevamente las marcas. Fíjense, si trazamos las tangentes a ambas circunferencias, lo que estamos teniendo es el cuerpo o la parte delantera del marcador. Fíjense cómo vamos generando, ¿sí?, el cuerpo del marcador a partir de una sucesión de circunferencias o de una sucesión de elipses. Finalmente lo que tenemos un poquito más arriba es a este nivel, ¿sí?, otro pequeño, en realidad acá lo que está faltando, si vemos exactamente esto, vemos que lo que estaría faltando es una circunferencia intermedia entre esto y esto. ¿Mm? Esta distancia es en realidad más grande. Lo que habría que hacer es una circunferencia intermedia para generar primero el cono y luego ¿cómo se dice?, el sector cilíndrico. Vamos a tomarnos una licencia y vamos a aplicar ya directamente a esta altura el diámetro más pequeño. Vamos a hacer que este cono sea un poco más largo. Entonces, ya está indicado acá el rectángulo que le inscribe. Estamos hablando de un diámetro de 14 milímetros, 15 milímetros, que no deja de ser este rectángulo. Buscamos una elipse adecuada, más pequeña, hacemos coincidir las marcas, verticales y horizontales, y fíjense que uniendo nuevamente tangencialmente las elipses, lo que obtenemos es una figura cónica. ¿Sí? Obviamente acá nos tomamos una licencia para evitar agregar un plano en el medio. Lo que hicimos fue hacer de este salto hasta acá de manera cónica. No hicimos este paso en el medio de generar un cono más reducido y luego un cilindro nuevamente. ¿De acuerdo? Lo que nos quedaría acá es generar un prisma rectangular en la cara superior. Quizá no es lo ideal, pero aprovechando un rectángulo sobre la cara superior, y finalmente vamos a ir desde arriba, vamos a ir desde la parte de arriba de la hoja. Ahí. Podemos generar el sector del bolígrafo con el bisel. Lo que tenemos es el sector de bolígrafo con el bisel. Yo les iba a proponer, justamente para que pueda verse un poquito mejor, utilizar otro color, remarcar esto que estuvimos haciendo,
Y lo que nos quedaría hacer es remarcar los sectores de elipse que son visibles. Una vez que la elipse está realizada es más fácil ubicarla. Y nos quedaría esta última pequeña acá arriba. ¿Correcto? No, me está faltando uno. Me está faltando esto. Fíjense que hay sectores de elipse visibles y sectores de elipse no visibles. Lo que tenemos aquí es la realización de este bolígrafo a partir de la construcción o de la generación de sucesivas elipses sobre un eje. ¿Está bien? O sea, el objeto parece simple, está organizado sobre un eje, eso es cierto, pero digamos tiene su complejidad. De todas maneras, fíjense que volvemos a lo mismo, ¿no? Con una reducida cantidad de herramental estamos generando a partir de las vistas objetos, a ver, aparentemente simples, pero que tienen su complejidad, y sobre todo elementos cotidianos, ¿no? Bueno, esta no es la que dibujé fue esta. Bueno, acá se vería la otra, ¿no? ¿De acuerdo? No son elementos cualquiera, digamos, son elementos que tenemos presentes todo el tiempo. Bien. Tenemos que ver de qué manera generar, a ver, vamos a ver, quería mostrarles dos dibujos más. Todavía nos queda tiempo, el tema es ver cuánto tiempo nos va a llevar cada uno de ellos. Yo quería empezar con este, ¿no? Vamos a complejizar un poco la cosa. De todas maneras también la vamos a hacer, lo vamos a hacer más rápido para poder llegar al último. Fíjense, ¿quién no ha visto el famoso adaptador? Me pareció interesante este producto porque justamente es un poco más complejo, pero las curvas que tiene son perfectamente identificables. ¿Sí? Fíjense que además podemos hablar de varios planos, ¿no? Si lo ubicamos, si entendemos que este plano, que no lo vamos a dibujar, lo vamos a dibujar, pero no vamos a dibujar los conectores, está en la base, estamos hablando de un plano principal o de un plano base. Hay un cambio de forma en este otro plano. Tenemos un plano intermedio que está acá, un plano acá, digamos hablando del plano 3, el plano 4, y finalmente las dos patitas que van hacia adelante. Fíjense que lo que yo dibujé acá, básicamente, fueron justamente estos cuatro planos. Y en esos cuatro planos, ¿qué forma hay? ¿No? Quiero decir, este es el contorno que se ve en el plano número 1, el contorno que se ve en el plano número 2, el contorno que se ve en el plano número 3, y el contorno que se ve en el plano número 4. Vamos a obviar esta saliente, ¿sí? Para evitar, digamos, excedernos de tiempo. Fíjense que estos elementos, es cuestión de ubicarlos sobre esta figura que ya está realizada. Quiero decir, podríamos ubicar el plano 1 aquí, el contorno 2 aquí, el contorno 3 aquí y el contorno 4 acá. ¿Sí? Vamos a revisarlos rápidamente para que podamos llegar al último dibujo. Bueno, el primer plano, que es este, tenemos redondeos por 12 milímetros, es decir, lo que tenemos que generar sobre este plano son redondeos de 12 milímetros, o mejor dicho, utilizar elipses de 24 milímetros. Lo que estoy generando son
las líneas medianas para poder ubicar las elipses. Es decir, como el redondeo es de 12 milímetros, ¿sí? Estas medianas lo que me van a permitir es, a partir de una elipse de 24 milímetros, que no deja de ser esta que tenemos aquí, generar, no, tiene que ser un poquito más grande, ¿qué es esto? Generar estos redondeos. Un redondeo aquí, un redondeo aquí, un redondeo acá abajo, y un redondeo aquí. Fíjense que lo que estamos generando es, ¿sí? En realidad, fíjense, acá he cometido un error. Estos planos tendrían que estar en este que está acá, ¿sí? Vamos a hacerlo nuevamente. Porque este plano, lo que tiene, este plano, tiene 75 milímetros. En realidad, lo que tenemos que hacer es un plano más reducido. Lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a aprovechar y vamos a borrar la figura. Es decir, como el plano es más reducido, estamos hablando de este punto, así es, ahí está, fíjense. Tenemos un contorno de 4 centímetros por 4 centímetros, pero este primer plano es un poquito más reducido. Fíjense que el ángulo está inclinado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tendríamos que ver en el primer plano no está enmarcado en un rectángulo de 4 por 4, sino en un rectángulo de más o menos 3,5 o 3,75 por 3,75. O sea, lo que estamos haciendo en este caso es reducir el marco estamos haciendo un marco interno para poder generar el rectángulo que enmarcaría a nuestra elipse. Que tiene 12 centímetros. Bueno, 12 milímetros. Vamos a generar líneas verticales. Y vamos a generar líneas horizontales y vamos a empezar con esas elipses. Ahí está. Ahí está. Sobre este rectángulo principal de 4 por 4, que es el diámetro, la dimensión máxima de la figura, este primer rectángulo o esta primer cara tiene un poquito menos. Fíjense que el objeto tiene una inclinación aquí acá. Este rectángulo no tiene 4 por 4, tiene menos. Hay un redondeo, vamos a hacer cuenta que ese redondeo no está. Entonces, ahora sí,
ubicamos la elipse de 24, que es esta, y generamos el redondeo de sus 4 caras. Ven que ahí encaja en las líneas. Bien. Fíjense, ahí tenemos lo que sería el contorno exterior de ese rectángulo, con sus redondeos. Ahora bien, el siguiente plano, que es el que está aquí, sí es el que tiene este redondeo grande y sí llega hasta el borde del rectángulo. O sea, estamos hablando de un rectángulo de 4×4 que tiene un redondeo de un poquito más, 14 milímetros, o sea, buscaríamos una elipse de 28. Este rectángulo sí está marcado, ya llega hasta el borde, por lo tanto no va a haber error. Si marcamos 14 milímetros y 14 milímetros acá, y luego marcamos 14 milímetros acá, y 14 milímetros acá abajo, vamos a poder generar cosas que pasan. Tengo una segunda regla. Vamos a poder generar con la elipse adecuada, que debería ser más o menos 28, correcto, es acá. Ahí me quedó un poco reducido, ahí más o menos, ahí. Vamos a poder generar el redondeo del sector, o del plano más ancho y largo de la figura. Fíjense que acá estamos hablando, ¿sí? Este primer rectángulo redondeado que se ve aquí, es este. Este segundo rectángulo es este, ¿sí? Luego, obviamente, sobre ese plano está este interno, ¿sí? Que está sobre este plano, ¿sí? ¿Sí? Habría que definir justamente, ¿sí? El ancho. Vamos a hacer algo, vamos a irnos directamente al exterior, ¿sí? Que es un poco más simple, y vamos a llegar justamente hasta ahí, porque si no, vamos a hacer este exterior primero, que está en este plano, y que lo que tenemos aquí es una dimensión de 64 más o menos, si no me equivoco, por 4. ¿Sí? Es este plano que está acá, 64 por 4. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Treinta y dos, vas a tener 64 de ancho, y 2 para cada lado, 40 de ancho. Es inestimable esta regla, vamos a buscarla nuevamente.
Fíjense, lo que hice aquí fue generar este rectángulo que está aquí. Es el rectángulo este que está acá, sobre el cual van a ir apoyadas las dos patitas, ¿sí? Separadas 2 centímetros más o menos, en la mitad también. Vamos a generar el punto, el punto en la mitad ya está generado, vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Tenemos aquí más o menos, así es, la mitad es 32, 64. Tenemos el punto en el medio, están separados 2 centímetros cada uno. ¿Sí? Vamos a generar líneas verticales. Y tenemos estas patitas que tienen ahí 4 milímetros. Vamos a hacer una pequeña elipse de 8, que sería esta. Vamos a, ahí está, hacer coincidir el bisel. El bisel debería coincidir con en este caso con la vertical. Buscamos una elipse de 8 o similar. En este caso nos va a convenir una elipse un poquito más grande. Ubicamos en el centro y fíjense que tenemos, en este caso, las dos patitas. Tomamos sus ejes y los extendemos a 30 grados. ¿Sí? El largo de esas patitas lo tenemos en la vista. Es de casi 30 milímetros. 30 milímetros. 30 milímetros. Y sobre ese volvemos a generar nuestras elipses de 8 milímetros. Lo que tenemos aquí, más allá del redondeo que falta hacerle, es nuestros dos conectores enmarcados en un rectángulo y estas líneas que vamos a realizar tangentes a cada una de las elipses para mostrar la parte trasera del cuerpo. Yo lo que les proponía era lo siguiente, como justamente nos estamos quedando cortos de tiempo y lo que nos faltaría hacer es esta figura que no deja de ser un rectángulo redondeado en este plano, yo les proponía que este bien podría ser este rectángulo ir hasta el fondo. Es decir, habría que ver qué profundidad tiene ese sector. ¿Sí? La profundidad es esta. 32 milímetros. Por lo tanto, 32 milímetros, en este lugar es donde intersecta al otro plano. Eso me quedó torcido, pido disculpas. Ahora quedó bien.
van a ver que es una especie de lío de líneas, pero no lo son tanto. Sí, el dibujo técnico implica obviamente mucha paciencia. ¿Qué voy con mucha paciencia? Implica también, luego, identificar cada una de las líneas. Y definir el contorno. Vamos a definir los sectores de elipses. Elipses tangenciales. Esta no es visible. Digamos, la intención sería ver de qué manera, fíjense cómo, a pesar de que el dibujo no está terminado, cómo empiezan a aparecer estas figuras que son cónicas, o mejor dicho, que son rectángulos, que tienen este borde cónico, cómo empiezan a aparecer en la parte delantera de los conectores. ¿Sí? Y finalmente habría que ver el lugar en el que este rectángulo intersecta, ¿sí? Correcto, intersecta a este otro plano, ¿sí? La distancia, sí, debería ser esta, creo que no es 32, no, es mucho menos, es 22. Por lo tanto, fíjense, este plano está en este plano que está acá, en este otro plano está acá, es menos de 30, es un poquito menos de 30. Yo por lo tanto le di 32, debería darle menos, llega hasta acá. Por lo tanto, debería llegar hasta antes. 30 hasta acá. Elevo esta distancia. Y finalmente tenemos este plano, que no deja de ser una licencia, porque ahí lo que nos está faltando es otro volumen, ¿sí? Fíjense. Ahí tenemos parte del conector, como dije siempre, ¿no? El tiempo es un tirano. Lo que nos hubiera faltado es este sector, con este otro rectángulo redondeado, con este rectángulo redondeado, que son justamente estos que están aquí, ¿sí? Este que está acá, en el mismo plano que este, ¿de acuerdo? Bien, pero fíjense a grandes rasgos cómo aparecen los cuerpos principales del objeto. La parte trasera, los conectores, la parte delantera, acá tomada como un rectángulo, acá esto tiene una inclinación, faltarían estos rectángulos, que sería este rectángulo redondeado sobre este mismo plano, y hacer llegar estos puntos hasta ese rectángulo. ¿Correcto? Bueno, quería mostrarles básicamente cómo podíamos realizar esta figura, ¿no? Enmarcada en estos cuadrados, en estos rombos que hicimos, y la figura terminada con ese rectángulo que nos faltaba. Yo quería pasar al último, porque ya no nos queda demasiado tiempo, no sé si voy a llegar a terminarlo, pero por lo menos quería mostrárselos, y justamente estábamos hablando de algo mucho más complejo. Casualmente estaba manejando un mouse que se cayó al piso, y la idea sería la siguiente, miren. Acá ya no estamos hablando de elipses. Fíjense lo que está dibujado aquí.
casualmente las vistas superior y lateral de un mouse. ¿Sí? No de todo el mouse, sino de estos sectores nada más. De este sector, de este sector. Fíjense que lo que estamos haciendo es un dibujo de los cambios de carcasa, básicamente, ¿no? La carcasa blanca, roja y negra. Fíjense que lo que también hice fue enmarcarlo en una caja, hagamos de cuenta que este mouse está en una caja, y establecer divisiones cada 1 centímetro y luego cada 2 centímetros. Y tomé solamente estas líneas, ¿no? Estos cambios de carcasa, y tanto en vista como en la vista superior y en la vista lateral, definí puntos, ¿no? Si yo hiciera como un feteado o un corte transversal de este mouse, ¿a qué altura estarían estos puntos? ¿Mm? ¿A qué altura estos puntos, en qué coordenada estaría si, por ejemplo, tomáramos un punto como referencia, por ejemplo, el de la caja que está acá, a qué altura está, o mejor dicho, tomando el plano medio del mouse, a qué altura estaría cada punto y a qué distancia lateralmente de ese punto. Básicamente tenemos 3 coordenadas, cada uno de estos puntos, si queremos este punto que está acá, que es este punto que está acá, está a una altura determinada, y en el plano superior a una distancia de ese plano. Tenemos las 3 coordenadas, podríamos ubicar ese punto en todos lados. Quería hacer, hasta tanto se nos acabara el tiempo, lo siguiente. Ya tengo preparada la hoja. Esta caja es la caja donde está enmarcada el mouse. Tenemos el plano medio dibujado. Y lo que yo proponía era justamente seguir una de las líneas. Seguir la línea que utiliza, o el borde entre el blanco y el negro, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, las vistas ya las tenemos. Hay un relevamiento de las vistas, que es lo que hay que hacer previamente. Es la línea verde la que tenemos que seguir. Entonces, fíjense. Este punto, la línea verde arranca aquí y termina acá. Fíjense en los puntos. Este punto sabemos que está contra el borde, contra esta línea. Yo ya tomé las medidas, 18 milímetros de alto. Entonces, ¿qué hacemos? Si este punto en el medio no deja de ser este que está acá, o sea, este punto que es el origen, es este que está acá, y sería el que está aquí abajo en el mouse, si estuviera dentro de una caja, podemos decir que marcamos la altura 18 milímetros y con eso es suficiente. Acá tenemos nuestro punto, nuestro primer punto, que es este. Sabemos que está en el plano medio. Ahora bien, el siguiente punto está también a 18. Yo ya marqué 1 centímetro acá, el siguiente plano a 1 centímetro. Este punto está a 18. Vamos a marcar entonces 18 milímetros acá. Ahora los planos son cada 20 milímetros. Este punto está a 20. 20. Fíjense, plano 1, plano 2, plano 3. Plano 1, plano 2, plano 3. 20 milímetros. Este está a 28. El siguiente, 28. 40. El siguiente, 40. El siguiente, 41. 41. 40 nuevamente, la curva empieza a bajar. 40. 37, el siguiente. Por aquí. 35. 35 o 33, vamos a medirlo por las dudas. No, 33. 33, por acá. El siguiente, 28. 28, por acá. El siguiente, 23. Por acá. Y finalmente terminamos nuevamente en 18. Fíjense que lo que hice fue establecer un camino donde me indica lateralmente cómo se ve en perspectiva esta línea. Yo acá la veo lateralmente, pero acá se ve en perspectiva. O sea, en la perspectiva isométrica habría más o menos este recorrido. ¿Sí? Acá tenemos 41, en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tenemos 41, que es el punto más alto. ¿Correcto? Bien, hablamos siempre de la línea verde, ¿sí? Que arranca a 18 acá, ¿sí? Termina en 18 acá, tiene una bajada y un cambio de altura bastante pronunciado, ¿sí? Que comienza acá y que luego empieza a bajar.
¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Está muy bien, yo tengo estas alturas, pero ¿qué me interesa ahora? La segunda coordenada, fíjense que cada una de estas alturas que están acá, hay una distancia lateral, o sea, ya tenemos la altura de cada uno de esos puntos, o la altura de cada uno de estos puntos. Lo que me interesa ahora es cuántos se separan del medio, cuántos se separan del centro. Entonces, volvemos al apoyo de nuestra regla. Lo que vamos a hacer es generar líneas a 30 grados, pero sobre cada uno de los puntos que ya marcamos. Lo que estamos haciendo ni más ni menos es encontrar las otras dos coordenadas. Fíjense que en este caso ya no estamos hablando de curvas hechas con plantillas, ni estamos hablando de curvas realizadas con, sí, con plantillas de círculo ni compás. Estamos hablando de curvas que son mucho más complejas, ¿sí? Y que en realidad estamos hablando de encontrar estas curvas a partir de recorrer los tres ejes del espacio. Altura, el primero ya lo recorrimos, que es todo el largo. Cuando establecimos, esa regla la voy a necesitar. Cuando establecimos esta separación de planos, tenemos uno de los ejes. La altura es el segundo eje. Y ahora estamos en la tercera coordenada, que es el ancho, si queremos, desplazarnos hacia los costados. Como este producto es simétrico, hablamos de que lo que ocurre de este lado ocurre del otro. Por lo tanto, ya lo tengo medido aquí. Fíjense, el primer punto está en el punto medio, en el plano medio. El segundo está a 27 milímetros. Entonces, buscamos, creo que tengo una regla amuleto para eso. Bueno, vamos a hacer 27 milímetros. 27 para este lado y 27 para este. Acá tenemos estos puntos. ¿El segundo cuánto está? El segundo está a 32, que es este. Desde aquí marcamos 32. Acá coincide con este casualmente. Y coincide con y acá. ¿Sí? Es este. El que le sigue es 39. 39 acá. 39 acá. El que le sigue es 43. Volvemos a lo mismo. Lo que estamos haciendo es estamos estableciendo la tercera coordenada. 47 es el siguiente. Aquí. Y 47 aquí. Luego le sigue 50. 50 hacia un lado. 50 hacia el otro. 52. 52 hacia aquí. 52 hacia allá. 53. Estas medidas que yo estoy diciendo no son arbitrarias, son justamente estas medidas que yo anoté y que relevé en las vistas. Son estas en cada plano, este punto se desplaza una determinada cantidad de milímetros hacia el borde y lo mismo va a ser hacia otro lado porque el producto es simétrico. No olvidemos que estamos viendo la ubicación espacial de esta línea que sería el borde entre la carcasa blanca y la carcasa negra. ¿Sí? Esta última era 53, bueno, me queda una más. 53 y 49. 53. Esta también es de 53. Esta es de 49. Comienza a reducirse. Y la última está en el origen, que sería este punto. Fíjense. Comienza a vislumbrarse una curva. Obviamente, cuanto más puntos generemos, acá la tangencia tiene esa dirección, la tangencia tiene esta dirección,
Fíjense cómo empiezan a aparecer, ¿no? Esta tiene que ir por acá, y luego sube, acá hay una brusca subida, acá se separa, y finalmente llegamos al origen en este punto. Obviamente que esto implica, obviamente, un trabajo más a mano. Es cierto, lo ideal sería dividir cada planos mucho más cercanos, tomar más medidas, en todo caso, y eso va a ser una sucesión de puntos mucho más próximos. Acá es más fácil, acá es más fácil. Acá se complica porque hay que tratar de prever cómo va a seguir la curva. Por eso yo ya planteé que en este punto, la pendiente o la tangente de este punto está a 30 grados, acá también. Entonces yo sé que salgo a 30 grados y llego a estos puntos de esta manera. ¿Sí? Fíjense que lo que acabo de dibujar recién lo voy a dibujar con otro color. Lo voy a dibujar con color rojo, aunque no sería lo ideal. Digo no lo ideal porque en las vistas está en color verde. Es básicamente este contorno dibujado. Obviamente hay imprecisión en el trazo, entonces lo que establezco también es una curva que más o menos es un promedio básicamente entre los puntos generados aquí. Fíjense, más allá del regreso, fíjense que esto sería la representación espacial de toda esta curva. ¿Sí? Acá no tenemos una curva, no podemos tomar esta curva o generar esta curva a partir de una plantilla o de una elipse. Acá lo que tenemos que hacer es encontrar, si quisiéramos, cada uno de estos puntos. De hecho hay marquitas, esto yo cuando generé esto, además de que es el más que uso para la computadora, es el más que relevé. Es decir, fíjense, no sé si se ven las marcas, cada 1 centímetro en el caso, cada 2 acá, porque esto está hecho en escala 2 en 1, donde se relevaron cada uno de estos puntos respecto al plano medio y respecto a un plano principal que era este que está acá, el de la parte trasera del mouse. Entonces, ¿cuál es la primera coordenada? Esta. 1 centímetro, 3 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, ¿sí? Estos puntos están ubicados a una distancia determinada. Yo generé un corte primero a 1 centímetro, porque coincidía con este primer punto, y luego fijando cortes cada 2 centímetros. Esa es la primera coordenada, perdón. Luego, la segunda coordenada es la altura. En las vistas, yo tengo esta coordenada en altura. Voy indicando estos puntos en altura, ¿sí? Y bueno, desde la primera coordenada, mi segunda coordenada es en altura. Defino a qué altura está este, a qué altura está este, a qué altura está este. Fíjense que eso me está dando estos puntos aquí. Este punto, esta línea que se generó aquí, no deja de ser ni más ni menos que este lateral en perspectiva. Esta línea verde en perspectiva. ¿Sí? Todos estos puntos. Hay algunos que están un poco desfasados, producto de la curva. Y la tercera coordenada es esta. Quiero decir, desde el plano medio, ya tengo el largo del producto, tengo la altura. Bueno, ahora me desplazo lateralmente, en un sentido y en el otro. ¿Cuánto hacia los costados? Ya tengo las 3 coordenadas del espacio, es decir, tomando como referencia o como origen este punto, puedo, con las 3 coordenadas, ¿sí? Largo, alto y ancho, encontrar cualquier punto del espacio. Yo podría definir cualquier punto, si yo mido la distancia que hay de cualquier punto que defina al plano posterior del producto, en altura, en largo, mejor dicho, en largo, en altura, y hacia los costados, puedo encontrar cualquier punto. Bueno, lo que hice fue encontrar justamente estos puntos que están acá. ¿De acuerdo? ¿Podría encontrar otros? Sí, por supuesto, podría también encontrar el plano superior. Podemos hacerlo. No hagamos la línea azul, que sería más compleja. Hagamos esto, ¿sí? Que sería la de el contorno de la figura, que está en el plano medio. Va a ser un poquito difícil, vamos a tener que sumar números, pero bueno, vamos a sumarlos. Desde abajo el primero está a 43. 43, aquí. El segundo punto, a 60.
60. El tercer punto, a 70. 70. El cuarto punto, 75. 75, estaríamos acá. Ya empieza a bajar, 74. ¿Ya? O no, en realidad casi lo mismo. Igual 74, se ve que el punto máximo está por ahí. 70 nuevamente. 64. Dije 64, dije bien. Ah, ya los tengo medidos. Bueno, vamos a medirlos de nuevo. 56. 46. 36. Termino un poquito antes. Terminamos más o menos por aquí. Fíjense que acá lo que tenemos de nuevo es ese contorno. En realidad, en este caso, una de las coordenadas no es necesario dibujarlas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esto es el contorno de la figura en el plano medio. Es decir, que esto que acabo de dibujar aquí es el plano medio del mouse. Es la línea espacial, o mejor dicho, es una curva plana, pero es la representación en perspectiva axonométrica y isométrica de esta curva. Está bien, en este caso es una curva plana, es verdad, pero acá está representada en vista, acá estaría representada en perspectiva, a partir de la definición de cada uno de estos puntos. Acá nos estamos evitando una de las dimensiones, porque como estamos en el plano medio, solamente con encontrar el largo, o mejor dicho, la distancia respecto al plano posterior, y la altura, ya tenemos el plano medio. No hace falta irnos a los costados, porque justamente estamos hablando de la curva que se genera el plano medio. ¿Correcto? Bien. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nos faltaría la línea verde, es cierto, la línea verde, la línea azul, que sería esta otra línea, ¿está bien? La que nos mostraría otra parte del producto. ¿De acuerdo? Yo no sé si estamos ya muy sobre la hora, eso nos va a llevar un tiempo, por lo tanto, lo que yo proponía era justamente, el tiempo es un tirano, básicamente tenemos esa línea verde dibujada aquí, con el mismo criterio con el que estamos haciendo hasta ahora. Acá además tenemos la base del producto, tomada de la misma manera. La diferencia es que en la base del producto no tenemos altura, tenemos solamente la posición de estos puntos, en este sentido respecto al plano medio, y a lo largo de la caja que inscribe el producto. O sea, acá tenemos los puntos sobre la base, solamente con descubrir estos puntos, a qué distancia del plano medio están en cada uno de los planos cortados, tenemos la base. Esta es la línea verde que fue dibujada, ¿sí? La línea azul, recuerdo que es la que no llegamos a hacer, la línea roja, que es el contorno medio del producto, y finalmente de esa manera podemos entender las envolventes, digamos, utilizando curvas que unan tangencialmente. Todo lo demás tenemos una representación muy básica, o no, no es básica, tenemos una representación en perspectiva isométrica, lo vamos a poner ahí más o menos para que se vea, de este mouse. Es decir, acá no estamos generando curvas con plantillas de elipses, ni mucho menos. Estamos generando curvas a partir de definir los puntos o la ubicación de los puntos en los tres ejes, o en las tres dimensiones del espacio, respecto de un punto de origen, que en este caso yo tomé este, que sería el del plano posterior del producto en la base, coincidente con el plano medio lateral. ¿De acuerdo? Bueno, yo no sé si no está quedando mucho, no sé si es necesario, me gustaría hacer una reflexión, no sé si después hay que abrir el espacio para preguntas. Yo quería hacer una reflexión que tiene que ver con la manera en que dibujamos, es decir,
me gusta mucho decir en general que cuando estamos hablando de dibujo técnico, de dibujo en general, tanto en morfología como en dibujo, ocurre que al hacer estas representaciones, alguien siempre dice, qué bueno, dibujamos igual que... es como lo que hace el AutoCAD, o lo que hace el Rhino, o lo que hace el, el, el Illustrator, por ejemplo. Y yo creo que en realidad es al revés. Yo creo que cuando dicen eso, lo que me gusta decir es no, es al revés. En realidad el AutoCAD nos está copiando a nosotros. El AutoCAD, el Rhino, el Illustrator, cualquier programa de representación nos está copiando a nosotros. No dibujamos nosotros como ellos. Todo programa de representación 3D en realidad está copiando esto, que es lo que originalmente, que es la manera en que dibujamos, o la manera en que se dibujaba originalmente. No copiamos a los sistemas de representación, ellos nos copian a nosotros, o a los programas de representación. Eso es un poco lo que quería decir. Podríamos dibujar con mucho tiempo, prolijidad y si tuviéramos tiempo, espacio y buenos materiales, podríamos dibujar tan bien, o podríamos generar representaciones tan precisas como la que se genera por computadora. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que me gustaría decir y esta reflexión. Después, quería remarcar de nuevo esta pasión o esta sorpresa que me genera cada vez que aparece un objeto, aparece un volumen, un producto, que aparece algo que teníamos o que está en el espacio y aparece representado en 2D. Sobre todo porque estamos hablando de una convención, estamos hablando de algo que no es el objeto. Esto no es un mouse, es una representación sintética de este mouse. Sin embargo, lo entendemos, aceptamos la convención y lo entendemos como tal. O sea, digamos, me sigo sorprendiendo de la manera en que en un principio son líneas inconexas o hasta líneas que no tienen sentido, y al terminar de hacer el dibujo aparece ese producto que estábamos dibujando. Digamos, en algún sentido eso me sigue sorprendiendo, y bueno, y gracias a eso es que me gusta dibujar, me gusta enseñar dibujo, me gusta enseñar morfología. Bueno, hasta aquí he llegado, no sé si es necesario abrir espacio de preguntas, o bueno, yo si querían, les decía a los moderadores si podían pasar a otra pantalla, ya no voy a mostrar nada en el escritorio. No sé si alguno de los presentes se entendió en principio, se vio la hoja, se vieron los dibujos, fue claro. Bueno, espero que haya servido. Espero que lo ideal sería, obviamente, disponer de un espacio más grande. Perfecto, entiendo. No supo usar. Listo, perfecto, estoy leyendo. Bueno, lo ideal sería disponer de un espacio más grande, disponer digamos, de mejores instalaciones. Bueno, obviamente no me refiero al UP, sino al lugar en el que estamos nosotros. Esta situación tan particular nos obligó a improvisar espacios de trabajo que no son los ideales, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo qué sé, creo que dentro de todo estuvo bastante, creo que fue bastante claro. Pido disculpas por la rapidez en la que hablo, soy de hablar rápido, y un poco la intención tampoco era dar una clase de representación en 3D, sino por lo menos comprender la importancia de la representación en 3D y empezar a ver que el dibujo técnico, digamos, no deja de tener sus convenciones y sus reglas bien estrictas, pero que a partir de esas reglas estrictas se pueden generar dibujos o representaciones realmente sensibles, ¿sí? Más allá de que la perspectiva isométrica es muy particular y es una perspectiva que tiene reglas muy precisas, no deja de ser una perspectiva o un sistema de representación a partir del cual se pueden generar representaciones sensibles. Y que el único método, o el que más allá el instrumental de dibujo que tenemos, que son las plantillas, las reglas y todo lo demás, también podemos utilizar, generar curvas complejas a partir de definir puntos en el espacio
Y en realidad el límite es muy lejano. Si podemos dibujar objetos como este, bueno, ahora no están viendo la pantalla un pendrive, otro pendrive que también tiene formas cilíndricas y esféricas, cilíndricas y rectangulares, o un soporte de tarjetas, podríamos dibujar en realidad cualquier objeto. ¿Sí? Cualquier objeto que tuviera, mientras pudiéramos identificar la ubicación de todas las curvas o todos los contornos que tiene el espacio, podríamos generar cualquier tipo de dibujo, cualquier tipo de representación. ¿Sí? Bueno, no sé si hay otra pregunta, no sé si alguien quiere escribir algo más. ¿Dónde se puede aprender fuera de la universidad? Realmente sé que hay cursos de dibujo. En algún tiempo, no sé ahora y sobre todo con la pandemia, el Centro Cultural Rojas tenía cursos de todo tipo. Incluso había cursos de dibujo técnico, había curso de dibujo de historieta, que de hecho hasta yo fui alumno de alguno de ellos. No sé actualmente el Centro Cultural Rojas cómo está, no sé si está dando clase de manera presencial, de manera remota, presencial seguro que no, pero había cursos en el Centro Cultural Rojas. Este, hoy también tenemos una ventaja, sé que no es lo ideal, pero fíjense que este sistema, la posibilidad que nos brindan estos Open, si uno googlea también dibujo técnico, va a encontrar un montón de tutoriales. Pueden no ser atractivos, podemos no querer estar frente a una computadora, hay que ser muy cuidadosos a la hora de ver qué estamos viendo, porque cualquier persona sube cualquier cosa, pero tal vez tenemos suerte de ahí. Yo siempre les digo, sobre todo con lo que se trata de programas de modelado 3D. Es cierto que lo ideal es hacer un curso, hay lugares idóneos para eso, pero en realidad muchas de estas dudas se pueden satisfacer en Internet. No es lo ideal a veces porque no sabemos quién nos lo está dando y qué tan digamos, qué tan hábil es para esto o qué tan idóneo es, pero Centro Cultural Rojas es uno de esos lugares. Y el otro, bueno, siempre tenemos tutoriales en Internet. Hoy por hoy hay un montón hay mucha información al respecto y esta abundancia de información nos permite a veces encontrar cosas interesantes. ¿Sí? Bueno, no sé si no hay otra pregunta. Por mi parte, creo que nada más. Preguntas hace rato si iniciamos y a las 3 de la tarde. Ya a las 5 estamos terminando, no sé si la pregunta es reciente. Así que bueno, por mi parte nada más, si no hay ninguna pregunta escrita, por mi parte nada más, les agradezco que hayan estado acá en el Open, me hayan tenido la paciencia, que hayan podido, espero que les haya servido de algo, y en el caso de que haya alguna cuestión que no haya quedado clara, que por lo menos sea el puntapié para comenzar o entenderse, iniciar en lo que es la representación y el dibujo técnico. ¿Sí? Sí, en Colombia son las 3. Empezamos a la 1 de ustedes, a las 3 y a las 3 nuestras. ¿Sí? Bueno, lo mismo, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.